de camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón, en todo lugar, en todo tiempo. Devocional en Casa 2025, Proverbios, sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos. Buen día, amigos y hermanos, bienvenidos a un devocional en casa más. Mi nombre es Daisy González. Recuerda que este es tu devocional en casa que te ayuda a acercarte a la palabra de Dios para que juntos respondamos a Él en oración. Puedes interactuar con nosotros a través de la caja de comentarios. Hoy vamos a estar reflexionando sobre Proverbios 17:27. Vamos a leer. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Leemos nuevamente Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Cuando aquí este versículo nos habla de retener, también podemos decir que retener es restringir, abstenerse, detener. El que detiene, el que abstiene sus palabras, tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Sereno es tranquilo, sereno es un espíritu prudente, una persona que piensa antes de hablar y actuar. Antes de comenzar con nuestro acróstico casa, yo te invito para que juntos escuchemos la siguiente canción y reflexionamos sobre este proverbio. Enséñame a morir para en ti vivir. Enséñame a amar hasta mi vida dar. Enséñame a todo lo que queda atrás. Enséñame a anhelar más a la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Tu reino aquí. Muy bien, hermanos, ahora vamos a desarrollar nuestra C de confesión. Recuerda que estamos en Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Como hemos visto a lo largo de estos devocionales sobre proverbios, se nos habla constantemente de la sabiduría. La sabiduría es prudencia, la sabiduría es el conocimiento en la palabra del Señor. Y como vemos, tanto la sabiduría como la necedad, lo hemos visto en algunos proverbios que nos habla sobre la prudencia de nuestras palabras, tanto la sabiduría como la necedad se revelan generalmente en nuestras palabras. Lo que decimos, cuánto decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Pero Proverbios constantemente nos está recordando que la sabiduría se muestra al callar, se muestra en la prudencia, se muestra cuando sabemos cuándo hablar, qué tanto hablar, pero también cuando aprendemos a callar. A lo largo de Proverbios constantemente se nos está repitiendo esto, que la sabiduría es también retener nuestras palabras y saber callar. En este versículo, cuando habla de el de espíritu sereno, se refiere a la paz que se siente, o que tiene las personas, a la paz que sentimos o tenemos cuando somos sabios, cuando somos entendidos, cuando practicamos el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios. Espíritu sereno, es decir, cuando
que esto nos trae tranquilidad, estamos calmados, estamos sosegados, somos prudentes, porque estar constantemente agitado, constantemente molesto, constantemente preocupado, constantemente turbado, es señal de necedad o falta de sabiduría, ¿cierto? Porque Proverbios nos enseña mucho sobre la prudencia, sobre estar sosegados todo el tiempo. Pero cuando constantemente estamos hablando de más, o cuando nuestras palabras son imprudentes, son necias, son toscas, cuando estamos criticando, cuando hablamos cosas imprudentes, entonces esto es una señal de falta de sabiduría y de que somos personas necias. El necio habla, las personas necias hablan de manera acelerada, criticando o con quejas, pero por lo general una persona de mucho conocimiento, sabia, prudente, habla poco, es más bien callada, es más bien tranquila, habla solo cuando es necesario y habla lo justo, habla con tranquilidad y habla amablemente. Así que este proverbio nos enseña que cuando tenemos dominio sobre nuestras propias palabras, entonces tenemos conocimiento, es una señal de que tenemos conocimiento, pero también que el de espíritu sereno es un hombre entendido. Cuando somos personas calmadas, tranquilas, es porque hemos adquirido conocimiento, tenemos un espíritu sereno que solamente lo da la sabiduría del Señor. Así que yo te invito para que en este momento confesemos al Señor que somos realmente muy necios, porque a veces cedemos mucho ante la imprudencia o ante la necesidad de decir cosas, de dar nuestra opinión o de decir lo que pensamos, pero olvidamos muy fácilmente que Proverbios constantemente nos está hablando de que la sabiduría es prudencia. Así que yo te invito para que en este momento oremos juntos al Señor y allí confesemos juntos en oración nuestro pecado al Señor, de que olvidamos tanto sus enseñanzas y olvidamos tanto sus instrucciones. Señor, hoy queremos venir delante de ti en agradecimiento, porque estamos aquí reunidos en tu nombre y eres tú, Señor, quien nos trae hasta aquí. Nos reunimos a causa de ti, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque tú, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra desobediencia, Señor, de nuestro pecado, de nuestras fallas, Señor, de nuestras faltas, tú nos recibes y tú tienes tus oídos prestos y dispuestos a escucharnos, Señor. Hoy queremos confesar, Señor, nuestro pecado de la imprudencia, Señor. Proverbios nos habla constantemente de la prudencia de nuestras palabras, de decir solo lo justo y lo necesario, Señor. Y a veces en medio de ciertas situaciones lo olvidamos, Señor. Yo a veces en medio de ciertas situaciones que creo que necesito decir lo que pienso, lo digo a veces, Señor, y sin pensar. Y entonces paso a ser una persona imprudente, Señor, y necia. Y dejo de lado la sabiduría y el conocimiento que he adquirido por ti, Señor. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de tu palabra. Y perdónanos, Señor, porque tenemos corazones y mentes que se olvidan fácilmente de la instrucción. Parecemos niños pequeños que se les dice no y 2 segundos después estamos olvidando esa instrucción. Señor, perdónanos, perdona nuestra falta, perdona nuestro pecado, perdona nuestra imprudencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque ignoramos tu palabra y a veces ni siquiera la ignoramos, sino que la tenemos presente, pero cedemos más fácil a lo que queremos que a tu voluntad de que nosotros seamos personas sabias, prudentes, Señor, que demostremos la prudencia que tuvo tu Hijo Jesucristo, la prudencia que Él nos muestra, el ejemplo que es Él para nosotros, Señor. Perdona nuestra necedad, perdona, Señor, que a veces somos tan sueltos en nuestras palabras. Ayúdanos a tener dominio propio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones y a no ceder a ellas cuando es momento de hablar, Señor, o aun cuando no debemos hablar, Señor.
Te pedimos perdón y sabemos que en ti encontramos ese perdón, Señor. Enséñame a vivir por fe, aun cuando no pueda ver. Enséñame a obedecer, cueste lo que cueste. Oh, que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Que lo que puedan ver sea tu imagen, venga tu reino aquí. Muy bien, hermanos, gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a desarrollar nuestra A de adoración. Entonces, recordemos que este proverbio nos está hablando de el que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aquí hay 4 palabritas clave y es retener nuestras palabras. Y tendremos conocimiento, o sea, esto es señal de que somos personas sabias. Y el de espíritu sereno, cuando somos personas tranquilas, cuando estamos calmados, cuando no somos personas turbadas. Entonces, el de espíritu sereno es hombre o mujer, somos personas entendidos. En la oración que hacíamos, yo decía que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Y el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. El Señor Dios lo envió para vivir entre nosotros, para vivir entre los hombres y las mujeres y enseñarnos cómo vivir. Y el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de sabiduría, de elocuencia, de prudencia. Sus palabras siempre fueron palabras de gracia. ¿Cómo son nuestras palabras? Nuestras palabras son palabras de gracia, no siempre. Las mías no siempre. Y eso es algo que entrego diariamente al Señor. Las personas nos sentimos asombrados o fascinados. Yo en mi caso me siento fascinada cuando escucho a alguien muy sabio, muy inteligente, muy experto en un tema y quiero seguirlo escuchando. No me imagino cómo serían las personas del tiempo de Jesús, escucharlo a Él, verlo y escuchar tan elocuentemente sus palabras, un hombre tan sabio y tan amable en sus palabras. Sería fascinante escucharlo o haber estado en ese momento para escucharlo en persona. Pero Jesús, como les dije, es nuestro ejemplo y Él dejó todas estas palabras en la Biblia. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos dejó instrucciones de cómo ser sabios, de cómo ser prudentes, de hablar lo necesario. Si leemos la Biblia, si leemos los Evangelios, podemos darnos cuenta cómo era Jesús. Y ese es el ejemplo de sabiduría que debemos seguir. Él fue sabio, prudente, Él habló lo necesario y también calló cuando era necesario callar. Pero cuando habló, siempre habló con la verdad. Siempre habló con gracia, con verdad, con amabilidad. Y de esto nos habla este proverbio, de ser prudentes, de retener nuestras palabras, de tener dominio propio. Cuando habla de retener es eso, es abstenernos de hablar, es tener dominio propio sobre lo que yo quiero decir y lo que realmente es necesario decir o no decir. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Personas sabias, las personas sabias son personas tranquilas, no solamente porque hay prudencia en sus palabras para hablar lo justo o simplemente para no hablar, sino porque la sabiduría nos acerca más al Señor y lo conocemos tan de cerca que vivimos tranquilos porque sabemos que Él es el dador de todo, que Él es el dueño de todo, que Él es nuestro Dios y nada se le escapa, ninguna situación que te haga sentir turbado, perturbado, intranquilo, que te quite
el gozo, la serenidad, ninguna situación se escapa. Entonces cuando conocemos al Señor, a ese Dios que nada se le escapa, vivimos serenos y tranquilos. El Señor nos otorga un espíritu tranquilo, un espíritu sereno. El Señor nos habla en su palabra de no preocuparnos, no pensar en qué va a pasar mañana. De esto también es un poco lo que habla este proverbio, cuando habla del espíritu sereno. Estamos tranquilos, confiados en el Señor, porque el conocimiento que tenemos de Él nos hace y nos da un espíritu sereno. A veces nos hace mucha falta eso, mucha falta un espíritu sereno, y yo te pido para que en este momento reconozcamos a Dios y al Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo, y a Dios como un Dios que otorga la sabiduría, y demos nuestras mejores palabras de alabanza y adoración en agradecimiento al Señor, porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo, porque es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, que nos instruye y que no nos deja a la deriva, sino que nos dejó claras instrucciones. Nos dejó claras instrucciones en su palabra sobre cómo debemos vivir. Y este libro de Proverbios son pequeños consejos que el Señor nos da. Yo me identifico un poco cuando me siento con mis hijos a hablar desde la palabra del Señor, o a corregir algunas de sus acciones, y pienso cuán amoroso es el Señor con nosotros, cuán paciente es Él con nosotros. Si uno humanamente sabe que con sus hijos debe ser paciente y amoroso para educarlos con amor y con piedad, cuánto más el Señor con nosotros, que nos ha dejado instrucciones tan claras a través de su palabra y a través del libro de Proverbios, donde constantemente nos recalcan las sabidurías, porque al Señor le interesa y le importa que tengamos conocimiento y sabiduría. El Señor no quiere que vivamos así como porque sí, no, que seamos entendidos, que sepamos a quién estamos siguiendo. Y si sabemos a quién seguimos, del Dios que dependemos, entonces vamos a vivir gozosos, tranquilos, con un espíritu sereno y en sabiduría, en la sabiduría de Dios. Señor Dios, hoy queremos bendecirte y alabarte, Señor. Las palabras, ni siquiera existen tantas palabras como para poder expresar alabanza, adoración y admiración a ti, Señor. Hoy te queremos bendecir y te queremos agradecer, porque eres un Dios sabio, que eres un Padre también, además, que nos transmite ese conocimiento porque nos amas, porque quieres que vivamos de una manera sabia, de una manera tranquila, de una manera serena, confiados en ti, Señor, con la sabiduría y el conocimiento que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres un Dios grande, eres un Dios sabio, eres un Dios maravilloso, Señor, y tu Hijo Jesucristo. Gracias por Jesucristo, Señor, porque es ejemplo vivo para nosotros de cómo quieres tú que vivamos. Es ejemplo vivo para nosotros de sabiduría, de crecer en conocimiento de ti. Es ejemplo de cómo hablar, de cuándo hablar, de cómo expresarnos. Es ejemplo de amor, de sabiduría, de piedad, de misericordia. Enséñanos, bendito Dios, a ser como Él, porque queremos agradarte, queremos que nuestra vida constantemente sea una ofrenda de alabanza y agradable a ti, Señor. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Que lo que puedan ver sea tu imagen, venga tu reino aquí, empieza en mí. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con nuestro acróstico casa con la S de súplica. Yo quiero que te hagas esta pregunta antes de continuar, y es, leyendo este proverbio, vamos a leerlo nuevamente, el que
El que retiene sus palabras, el que retiene sus palabras tiene conocimiento. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Quiero que reflexionemos un poquito sobre la siguiente pregunta y es, ¿tienes conocimiento? Y si tenemos conocimiento, ¿de qué? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿En el mundo o en el Señor? Y también piensa y reflexiona un poco, pensemos juntos, si tenemos, cómo es nuestro espíritu, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo es nuestro estado de ánimo constantemente, si estamos constantemente perturbados, preocupados, ansiosos por el futuro o por el pasado, por lo que hice, no hice, por lo que dije tal vez, estamos ansiosos o tenemos un espíritu, como dice Proverbios 27, sereno. Si somos tan entendidos y estamos adentrándonos tanto en el conocimiento del Señor, que eso ha hecho que tengamos un espíritu sereno y apaciguado, un espíritu tranquilo. Así que pensemos en esto. Yo te invito para que pienses en esto mientras continuamos desarrollando nuestro devocional, hermanos. Es muy importante y como les he dicho en este devocional, Proverbios nos habla mucho sobre aprender a callar. Es más prudente escuchar que hablar, entonces debemos aprender a escuchar más, y hablar menos. Seamos lentos para hablar. La Biblia nos habla en varios versículos a lo largo de la Biblia, no solo Proverbios, nos habla en varios versículos sobre que seamos lentos para hablar y más bien deleitémonos en el conocimiento de Dios. Seamos lentos para hablar y más bien deleitémonos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de otras personas expertas o sabias en ciertos temas, en algún tema bíblico que de pronto desconozcas, y aprendamos de ahí, y aprendamos de esas cosas que no conocemos también a través de otros. Cuando callamos, escuchamos más, y cuando escuchamos más, adquirimos nuevos conocimientos. Y cuando adquirimos nuevos conocimientos somos más sabios. Miren, el Señor, si nos recalca tanto esto de la sabiduría, y dejó este libro de Proverbios con tantos versículos acerca de la sabiduría y el conocimiento de Él, es porque es un Dios que le interesa que su pueblo, que lo sigue, que lo ama y que decimos que lo adoramos, lo hagamos con conocimiento y con sabiduría. Y no solo que cuando estemos haciendo nuestro devocional o estemos en la iglesia o estemos orando, no solo que nuestras palabras denoten que conocemos a Dios y sus características, sino también nuestra vida, que los demás vean que seguimos a Dios que nuestras acciones sean un reflejo para los demás del Dios al que seguimos. Un Dios prudente, un Dios sabio, un Dios de conocimiento, un Dios de piedad, de amor, de misericordia. Así que escuchamos constantemente en la palabra de Dios decirnos que callemos, que seamos prudentes, que cuidemos nuestras palabras. Esto nos hace ver que hay una advertencia. Cuando dicen ser prudente, la prudencia, callar, más bien escuchar, es porque hay una advertencia y por lo tanto hay un peligro, y es el peligro de pecar con nuestras palabras, hermanos. A veces pecamos tanto con nuestras palabras, aún a veces más que nuestras acciones, pero podemos pensar que nuestras palabras también tienen acciones y también son acciones. Y aunque digamos físicamente, no le hagamos físicamente con nuestras manos daño a alguien, nuestras palabras dañan mucho. Entonces, la advertencia de que el Señor nos diga constantemente en buscar la sabiduría y el conocimiento de su palabra, es porque hay un peligro, y es el peligro de nuestras palabras. Y se nos insta tanto a callar y a ser prudente y a retener nuestras palabras, es porque hay un peligro de pecar con ellas. Así que yo en este momento, en nuestra S de súplica, te invito para que juntos supliquemos al Señor que nos dé un espíritu sabio, que nos dé un espíritu prudente, pero que nos dé dominio propio, porque cuando hablamos y no somos capaces de frenar nuestras palabras, o no pensamos antes de decir si lo que voy a decir edifica o no,
es porque nos falta dominio propio. Cuando nos falta dominio propio es porque hay situaciones que nos hacen sentir algo y en ese sentir tenemos una necesidad de expresarnos y a veces ese expresarnos no es tan prudente, no es tan sabio o no son expresiones piadosas. Así que yo te invito para que en este momento supliquemos al Señor por un espíritu prudente y para que nos dé, aparte de su sabiduría y su conocimiento, el dominio propio, porque sí, obtenemos la sabiduría y el conocimiento del Señor, pero debemos aprender a practicarla. Así que, Señor, en este momento acudimos a ti en una acción de súplica. Con humildad suplicamos a ti, Señor, que veas nuestra necesidad de ti, Señor, porque somos tan necios y tan imprudentes, Señor. Somos a veces tan acelerados, tan fáciles en nuestras palabras. A veces no pensamos 2 veces lo que vamos a decir. Somos imprudentes, Señor, y se nos olvida constantemente, Señor, que tu palabra nos enseña a callar, que el ejemplo del Señor Jesús fue callar. Él fue ejemplo de callar. Él fue ejemplo de hablar con prudencia y hablar con misericordia. Haznos sabios, Señor. Sabemos que en ti encontramos perdón, pero también sabemos que tú nos das esto y esta palabra, Señor, justamente porque quieres que vivamos en prudencia, en sabiduría y en conocimiento, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a dominar nuestras palabras y nuestros pensamientos y a ser agradables a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo recibiremos de ti, Señor. Enséñame a esperar, tu reino establecerás, tu rostro al fin veré, y como tú, Jesús, seré. Bueno, hermanos, estamos llegando al final de nuestro devocional. Vamos a desarrollar nuestra A de acción de gracias. Vamos a leer nuevamente el proverbio en el que estamos reflexionando hoy, que es Proverbios 17, 27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Recuerden que al principio estábamos hablando que cuando habla de retener es como restringir, abstenerse, detener nuestras palabras. Entonces, el que detiene sus palabras, el que restringe sus palabras, el que se abstiene de hablar. Y también cuando hablamos de el espíritu sereno, sereno es una persona tranquila, prudente, que piensa antes de hablar, antes de actuar. Así que en este momento de acción de gracias, yo te invito para que pongamos en práctica esta enseñanza de hoy, esto que hemos reflexionado, para que atendamos la voz y el llamado de Dios a ser sabios. El Señor nos está pidiendo que seamos sabios y nos ha dado las herramientas para eso. Así que atendamos a ese llamado y a su voz de ser sabios, prudentes y hablar con amabilidad y conocimiento, pero hablar solo cuando sea necesario. Y cuando sea necesario, hablarlo con palabras de gracia, de amabilidad y de piedad. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue sabio, prudente, fue quien habló con misericordia y bondad, pero también fue quien calló cuando era necesario callar. Así que
cuando estudiamos la Biblia y conocemos al Señor y conocemos a Jesús, vemos las características de quién era Jesús, cómo hablaba, cómo se expresaba y en qué momentos no hablaba, en qué momentos iba, se apartaba solo y oraba. Así que practiquemos y sigamos el ejemplo de Jesús. Crezcamos en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Leamos su palabra, estudiémosla y pongámosla en práctica. No solamente leamos, no solamente hagamos el devocional, practiquemos eso que aprendemos, practiquemos los consejos que tenemos a través y específicamente en este caso que estamos estudiando los devocionales con el libro de Proverbios, practiquemos los consejos de la palabra y específicamente en este caso del libro de Proverbios. Así que mis hermanos, yo te invito para que reflexiones esta semana y a lo largo de tus días sobre estas cosas, atender el llamado del Señor a ser sabios, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de sabiduría y prudencia y crecer en el conocimiento de la sabiduría de la palabra de Dios, practicando ese conocimiento, practicando lo que aprendemos de la mano del Señor. Así que yo te doy gracias por acompañarnos en este devocional. Gracias, nos vemos en un próximo devocional en casa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Comparte este link con alguien más que le pueda hacerte mucha bendición. Y nos vemos en un próximo devocional en casa. Que Dios te bendiga. De camino y en quietud, para el cuerpo y el corazón, en todo lugar, en todo tiempo. Devocional en Casa 2025. Proverbios. Sabiduría de Dios para hacernos completamente suyos.